creo que ese tema de la prueba, digámoslo así, está buscando, y nosotros queremos ayudarlo a que pueda encontrar, como dice, su lugar en nuestro discurso jurídico. La verdad es que es un tema que no tiene una importancia, digamos, en nuestra tradición. Por ejemplo, ¿cierto? No tiene un espacio demasiado claro en los currículum de las escuelas de Derecho, que básicamente están construidos a la base de las normas de procedimiento. Pero su evidencia, su importancia, se nos ha ido imponiendo, y yo creo que un poco la academia ha ido poco a poco empezando a desarrollar algunos discursos todavía parciales sobre algunos aspectos que un poco son los que nos interesa tratar de poner en común y tener algún espacio en que podamos discutirlo, y ojalá ir alcanzando algunos consensos, no a nivel individual, no es que vamos a hacer una hoja de consenso, sino como academia, como grupo de expertos. Lo lógico es que en un país el conjunto de personas que se preocupa aún tenga a lo menos algunos puntos de consenso, otros debates, pero yo diría que eso todavía en este país todavía no es para nada claro. Yo creo que la complejidad de este problema se ha visto acrecentada por el modo en que se han ido planteando los procesos de reforma. Porque los procesos de reforma que han sido sucesivos, que han sido en general fragmentarios, o sea, no ha habido hasta ahora un proceso de reforma unitario, un conjunto de reglas y principios que se hayan establecido y que rijan para todos los procesos judiciales, sino que más bien ha sido sectorial, ¿cierto? Primero la reforma de la justicia penal, luego vino la reforma de la justicia juvenil, laboral y de familia, primero de familia realmente y después laboral. Cada una de ellas ha traído algunas normas relativas a la prueba, ¿cierto? Probablemente la que más normas tiene es la del proceso penal, porque bueno, tiene su propio cuerpo de prácticamente completo de reglas probatorias, pero luego la laboral y la de familia han traído algunas normas de la prueba que han pretendido funcionar en un contexto distinto, como el contexto de la oralidad, pero cierto, siguen vigentes todavía las reglas probatorias del sistema procesal civil, que en realidad obedece a otro contexto, y eso ha generado algunas confusiones. Yo diría que el carácter fragmentario que hoy día tenemos de la regulación de la prueba es bastante increíble. Es decir, tenemos regulaciones de la prueba diferentes respecto de si estamos en un proceso civil, un proceso penal, un proceso familiar o un proceso laboral, a lo menos, pudiendo incluso todavía encontrar algunas otras, pero sí que este carácter, digamos, fragmentario y diferenciado obedezca a una lógica. Porque podrían haber lógicas que permitirían hacer pensar que hay algunas reglas probatorias que deben ser diversas. Fundamentalmente yo diría dos. Una lógica de debido proceso, ¿cierto? Habemos quienes pensamos, y esto puede ser discutible, pero yo creo que puede ser intentado, que las normas del debido proceso, o sea, las normas que establecen las garantías, pueden ser graduales, por ejemplo, en relación con la importancia de los valores en juego respecto del sujeto involucrado. Yo podría tener a lo mejor normas probatorias que dieran mayores facultades de control, ¿cierto?, en asuntos que generaran mayor afectación de derechos individuales respecto de la persona que es objeto de esa decisión judicial. Esa sería una forma en que uno podría decir, bueno, tenemos sistemas diferenciados, pero basados en una lógica de debido proceso. Aquellos casos en los cuales hay mayor afectación de derechos, tenemos normas más estrictas. Bueno, pero si uno revisa la regulación, no hay ninguna razón de ese tipo. También uno podría pensar en una razón de política pública, ¿cierto? Ahí pueden existir razones, por ejemplo, de organización de los recursos, ¿cierto?, de disposición más rápida de ciertos casos, de disposición más expedita o más económica de casos en los cuales hay, digamos, valores pecuniarios o de otro tipo involucrados, que pudiesen hacer como razonable que yo tenga alguna diferenciación en normas probatorias. Pero tampoco es que tengamos una lógica de ese tipo. La verdad es que esta regulación fragmentaria obedece no más que a una dinámica, yo diría, política. Las reformas se dieron en contextos distintos, los grupos que participaron en las discusiones fueron distintos, en general vinculados a la especialidad, y hoy día nos encontramos con situaciones bastante paradójicas. Así que yo puedo probar un mismo hecho, ¿cierto?, en un escenario, por ejemplo, de familia, con pruebas que probablemente no serían admitidas en un escenario penal. Pero lo cual uno diría, bueno, a lo mejor está bien que sea más estricto en materia penal, pero es que también ocurre que hay pruebas que yo voy a admitir en materia penal que no serían admitidas en materia de familia, cuando uno diría en general la materia penal debiera ser más estricta porque debiese establecer un espacio mayor de garantía, y sin embargo eso no funciona así, sino que en el sentido contrario. Ustedes estaban esperando el PowerPoint. Bueno, el PowerPoint tiene una sola pero no es esa, una sola, pero que no es esa, es esta, perdón.
Esta. Esta. ¿Está muy chica? Bueno. Lo que el PowerPoint pretende mostrar solamente es algunas temáticas de regulación probatoria y mostrar cómo están reguladas de manera algunas veces homogénea, pero la mayoría de ellas diferenciada en relación con ¿cómo se llama? Con cada una de las reformas que se han planteado. El Código de Procedimiento Penal, Familia y Trabajo. A esto podríamos agregar todavía el Código de Procedimiento Civil, digamos, y por ejemplo la reforma tributaria, pero no era la idea poner todos las normas en detalle, sino las principales que se supone han estado además inspiradas por una misma lógica, o a lo menos, diríamos, por los mismos valores políticos, ¿cierto? Vinculados a la oralidad, ¿cierto? A la transparencia, al reconocimiento de garantía individual, al debido proceso, etc. Yo voy a ir un poquito más en detalle sobre algunas, así que no importa que no las revisen todas, pero... y bueno, y lo segundo que quería hacer yo, y en vinculación con el cuadro, pero no voy a ir tanto una por una, es plantear cuáles yo creo que son, y esto es muy discutible y es de alguna manera arbitrario, las grandes áreas, digámoslo así, donde es necesario que comencemos a tener una discusión, digamos, un debate, y comencemos a fijar nuestra atención. Ojalá, ¿cierto?, pudiésemos pensar en que esta temática pudiese ser incorporada de alguna manera. Yo creo que en algunos casos lo está haciendo, pero me parece que todavía de manera poco sistemática, en, por ejemplo, los programas de las escuelas de Derecho, cuál es el espacio, digamos, natural en que una teoría de la prueba o una visión de la prueba que sea más o menos integradora, que tenga una cierta coherencia, pueda jugar su rol. Yo creo que otra razón para tener esta discusión, ojalá alentar la producción en torno a la temática y la producción de algunos consensos, es la discusión inminente o de mediano plazo, no lo sabemos, de la reforma procesal civil. Porque, ¿cierto?, pareciera ser que es la oportunidad para establecer algunos principios básicos y de aplicación general o supletoria, ¿cierto?, que por lo menos establezcan cuál es el parámetro general, y de ahí se puedan hacer excepciones si es que es necesario, basados, como decía, en lógicas de debido proceso, en lógicas de política pública, o alguna otra que consideremos válida. Y por lo tanto yo diría que hay una serie de razones por las cuales parece necesario abordar con cierta sistematicidad estos temas. Yo voy a mencionar lo que yo creo son los temas más desafiantes. Creo que una de las complejidades que tienen estos temas es que para su discusión convocan diversos tipos de argumentos, diversos niveles de argumentos. Yo creo que una discusión, digámoslo así, moderna o informada sobre la temática probatoria, nos va a obligar a varias cosas que no han sido tradicionales tampoco entre nosotros. Yo diría primero, involucrarnos en conocer distintas tradiciones legales. Nosotros en general funcionamos con una tradición legal relativamente acotada al mundo, digámoslo así, de habla hispana, que tiene algunos valores importantes, pero yo creo que es necesario, y de hecho no es una cuestión que nosotros podamos decidir, es lo que la práctica nos está presentando, entre otras cosas porque las normas que se han venido planteando acarrean esas tradiciones, que tengamos un acercamiento con otras tradiciones, por ejemplo la europea más nórdica, digamos. En Alemania hay muchos cambios que se han hecho que son muy interesantes como ejemplo, ¿cierto? Y por supuesto la tradición anglosajona, de la cual viene probablemente la influencia hoy día más agresiva y que más resalta, digamos. Pero también hoy día en materia probatoria hay otros elementos, no solo el discurso jurídico, sino que yo diría que son muy importantes, por una parte el conocimiento científico, que en materia de pruebas judiciales es enorme y está en plena producción permanentemente. Hay países donde, ¿cierto?, países desarrollados, donde hay hoy día disciplinas, ¿cierto?, disciplinas muy importantes que se están dedicando a experimentar y a obtener información precisa acerca de, por ejemplo, el valor, la confiabilidad de pruebas que son utilizadas regularmente en el ámbito judicial. Yo creo que es fundamental tener eso a la vista cuando se van a discutir estos temas. Y por último, yo diría otro elemento que suele no estar demasiado presente, pero que es fundamental, que es el conocimiento empírico del funcionamiento de nuestro propio sistema. Yo creo que también una discusión informada, ¿cierto?, requiere eso, porque de allí surgen muchos datos, muchos elementos que nos permiten, primero, focalizar cuáles son los debates más importantes,
a veces, ¿cierto? Hemos tenido a veces el error en nuestro país o en los países un poco de nuestra tradición de discutir cosas que son excepcionales, cuando hay a veces problemas muy acuciantes que son de diaria ocurrencia, pero también del conocimiento empírico proviene mucha información acerca de, por ejemplo, el modo en que los jueces aplican ciertos criterios de prejuicio, ¿cierto? Del modo en que las partes se comportan o cómo las partes miran y evalúan las distintas pruebas. Pero bueno, vamos a los temas. Yo he identificado aquí algunos que me parece que son interesantes, los voy a mencionar y voy a decir algunas de las cosas que yo creo que lo hacen complejo o desafiante. Yo creo que el primer tema que a mí me parece relevante, que se nos ha venido planteando, la verdad es que es un tema que alguna presencia tenía en nuestra tradición, pero que había sido objeto de poca elaboración, pero que hoy día se nos muestra como muy importante, es el tema del descubrimiento. O sea, digámoslo así, de la información que una persona necesita tener, que una parte necesita tener para poder litigar, para poder ejercer sus derechos respecto de la prueba que presenta la parte contraria. Este tema, ¿cierto? Hay alguna regulación mínima en el Código Procesal Penal, muy poca otra regulación en las demás reformas, ¿cierto? Hay algunas reglas que ya venían en nuestro antiguo Código Procedimiento Civil, pero la verdad es que son elementos muy básicos y la verdad es que es un tema enormemente complejo y que nos lleva a preguntas como, por ejemplo, ¿cuánta información es necesario que una parte pueda obtener para efectos de poder efectivamente ejercer su derecho a cuestionar la prueba que lo perjudica? Pero también surge el tema de, digámoslo así, que es un tema enorme, sobre todo en el derecho comparado y que probablemente a la medida que la litigación, especialmente de los casos más complejos, se va haciendo más sofisticada y que van habiendo equipos de litigantes más, digamos, con más recursos y con más tiempo para desarrollar su trabajo, es el tema de, más allá de la información que yo recibo para litigar, es hasta qué punto yo puedo pretender, digámoslo así, indagar, investigar, obtener información, obtener declaraciones, meterme, digámoslo así, en los antecedentes que están detrás de esa prueba. Yo diría que es todo un tema abierto respecto del cual no tenemos, digamos, no hemos tenido una discusión mayor. Alguna poca ha existido en materia procesal penal, que ha generado por lo demás muchos conflictos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con el descubrimiento de la prueba de la defensa? ¿Cierto? Hay algunas pocas reglas que dicen que se refieren al descubrimiento de la prueba de la Fiscalía, por el mismo hecho que la Fiscalía está obligada a llevar un registro y a mostrárselo, ¿cierto?, a la defensa. Pero ¿qué pasa con las pruebas de la defensa? Bueno, ese mismo problema se va a presentar de alguna manera en materia civil. El que ofrece la prueba, ¿hasta dónde tiene que permitirme indagar sobre ella, eventualmente entrevistarme con aquellas partes que van a declarar? Hemos aprendido a lo largo del tiempo que en un juicio oral no tiene mucho sentido pretender confrontar una prueba si no hemos tenido la oportunidad de tener una relación previa con ella. Por ejemplo, si un testigo, conocer lo que ese testigo sabe, entrevistarnos con él. Bueno, tenemos ese derecho, podemos pedirle al juez que nos permita entrevistarnos con un testigo de manera previa. Bueno, y muchos otros, pero yo no quiero detenerme, sino más bien dejarlo planteado. Un segundo tema que a mí me parece fundamental, que también se nos viene imponiendo con creciente énfasis, es el tema de la admisibilidad, ¿cierto? Yo ahí puse, ¿cierto?, algunas ideas sobre el control de admisibilidad en las dos primeras líneas. Bueno, primero, ¿qué tipo de control de admisibilidad vamos a tener? Yo hago una clasificación que puede también ser un poco arbitraria, que es decir, un control de admisibilidad fuerte o un control de admisibilidad más débil. Entendiendo por tal, un control de admisibilidad fuerte es cuando el juez de garantía, por ejemplo, en materia penal, que controla la admisibilidad, no es el mismo juez que va a fallar. Y por lo tanto, aquel que revisa esa prueba para ver si es admisible, luego no puede, ni siquiera conoce su existencia cuando ha de fallar en la etapa, digamos, del juicio oral. En las otras dos reformas existen algunas reglas de control de admisibilidad, pero más débil, porque en general el juez que conoce de esa etapa, digamos, no tiene la restricción de, digamos, se entera de hecho de la prueba, aunque luego, si ha fallado la no admisibilidad, no la puede invocar en el fallo. Pero es otro tipo de control. Y a lo mejor está bien que así sea, pero tenemos que pensarlo, digamos, si es que esa es una buena distinción. Respecto de los criterios de admisibilidad, uno diría que los criterios de admisibilidad debieran ser algo relativamente homogéneo. Y aquí tenemos, ¿cierto?, bastante heterogeneidad. Yo diría que la más clara, ¿cierto?, yo lo puse ahí a lo mejor de manera un poquito
falta de respeto, le puse algunos elementos como un poco freak, ¿cierto? Como esta idea de que un número fijo de testigos. O sea, yo solo admito 4 testigos. ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Cierto? Pareciera que ser un fundamento, entre comillas, de política pública, pero muy tosco, porque 4 testigos, pero respecto de qué hechos, digamos. ¿Qué pasa si son diversos los hechos? Y si yo tengo 6 hechos que tengo que probar a través de testigos. Bueno, hay ahí un esbozo de la problemática en la ley, pero yo diría todavía muy elemental y muy poco desarrollado. Respecto de la rendición de la prueba en juicio, me parece que también hay temas que debemos discutir y sobre los cuales debiéramos tener alguna elaboración mayor. Uno que yo diría que es de los que más se ha discutido es el tema de la declaración de partes, ¿cierto? Las partes, el demandante, el demandado, el querellante, la víctima, el imputado, pueden presentarse a declarar en juicio y pedir ser creídos por el juez. Esto está resuelto de una manera totalmente fragmentada, digamos. En materia penal se puede, en las otras materias no está regulado y yo diría que probablemente la interpretación mayoritaria, hay algunos jueces que lo admiten, otros jueces que no. Pero aquí, por ejemplo, este es un caso en que esta fragmentación es contradictoria. O sea, yo puedo, en un juicio penal, presentarme a declarar, ¿cierto?, a contar mi historia y pedir ser creído. Eventualmente en un juicio de familia podría no hacerlo, a pesar de que, de nuevo, en materia de familia uno diría probablemente el estándar de garantía, en todo caso pudiese, y es discutible, pero pudiese en todo caso ser menor, si es que es necesaria alguna diferenciación. Aunque yo diría que este tema ha sido discutido de alguna manera más que los otros. El tema del examen y contraexamen, que yo creo que es un método que hoy día está siendo ampliamente difundido, pero tampoco necesariamente consolidado en todas sus características. Pero yo creo que hay un par más, por ejemplo, que son bien complicados y que están generando problemas y que requerimos conversar. Uno es el tema de la, digámoslo así, la diferencia de la regulación, ¿cierto?, del ingreso de documentos a los juicios. En el sentido de cuál va a ser la regla que permite diferenciar, digámoslo así, qué es una declaración y qué es un documento. La verdad es que tanto una declaración como un documento son, ¿cierto?, dos miradas respecto de lo mismo. Un documento contiene declaraciones, pero nosotros lo vamos a tratar como declaraciones en la medida que vamos a exigir que la persona comparezca al juicio a declarar. Lo vamos a tratar como documento en la medida que aceptemos que ese documento pueda ser leído y por lo tanto no pueda, digamos, no se restrinjan los derechos del contraexamen o de la posibilidad de cuestionarlo en el juicio. Tenemos algunas reglas en materia penal sobre esto, pero que no es consistente con otra regla fundamental, que es la regla de los testigos de oído, ¿cierto? Porque tenemos en materia penal, por ejemplo, ¿cierto?, que es donde hay más experiencia, creo yo, una restricción bastante fuerte del ingreso de documentos, pero admitimos con bastante liviandad el ingreso de testigos de oído. O sea, que la persona no comparezca, sino que sea reemplazada en su declaración, pero no por una fuente documental, sino por una fuente de, ¿cierto?, su declaración contenida en otra declaración. Este es un enorme tema, y la verdad es que hay probablemente, es muy polémico y hay distintas maneras de resolverlo, pero creo que debiéramos tener alguna visión sobre eso. Otro tema enorme, me parece a mí, es el tema de los estándares. Nosotros tradicionalmente, en nuestra tradición, no hemos tenido una discusión sobre esto, ¿cierto? Siempre se ha entendido que esa cuestión, digamos, está resuelta de manera más o menos homogénea. La reforma procesal penal incorpora un estándar que tiene muchas críticas, ¿cierto? Bueno, pero tenemos que establecer otro estándar. ¿Cuántos estándares necesitamos? ¿Debe ser distinto el estándar en materia civil que en materia penal? Basta con 2, uno en materia civil, uno en materia penal. ¿Hay algún estándar intermedio? En el derecho comparado existe más de 2 estándares, ¿cierto?, de prueba, o sea, de cuál es el nivel de convicción que yo necesito alcanzar o producir en el juez para efectos de obtener una sentencia favorable respecto de los hechos que invoco. A mí me parece que este es otro tema fundamental y que necesitamos discutir. También, ¿por qué vamos a distinguir, por qué vamos a atribuirle estándares más altos a una materia que otra? ¿Cierto? Por razones de política pública probablemente, pero que habría que examinar con cierta profundidad. Un tercer tema, un penúltimo tema, es el tema de la fundamentación. Y yo creo que este tema nos lleva a varios debates. Yo diría fundamentación y recursividad, desde el punto de vista de la prueba, porque hay muchas maneras de discutir el tema de la fundamentación y los recursos, como garantía individual,
Pero una mirada importante es la mirada probatoria, o sea, cómo se construye el razonamiento judicial para efectos de dar por acreditado ciertos hechos. Yo creo que esto nos lleva a dos subtemas importantes, como son la forma de la sentencia. Yo creo que la forma de la sentencia, ¿cierto?, en la medida que incorporamos estas nociones, probablemente debiera cambiar. En el derecho comparado a mí me ha correspondido ver que las sentencias están estructuradas de manera distinta. En la medida que se privilegia, ¿cierto?, la sentencia como un lugar donde lo fundamental es razonar sobre los medios de prueba para llegar a una conclusión de hecho, pareciera ser que la forma tradicional en que nosotros le hemos venido presentando, que es más bien dar cuenta del procedimiento, no es la forma más apropiada, o a lo mejor sí, habría que discutirlo. Otro tema, bueno, probablemente en Chile no es un tema fundamental, pero en otros países sí lo es, por ejemplo en Argentina hoy día, es el tema del razonamiento y la fundamentación y la recursividad en relación con el tema del jurado. Aquí en Chile no está instalada esta discusión, a mí es una discusión que me gusta bastante, por eso la pongo, pero si se va a discutir sobre jurado, cosa que a lo mejor nadie tiene interés en hacer, pero si se quisiera discutir es fundamental, ¿cierto?, tener una visión sobre esta temática. Y por último, yo creo que el otro tema que es relevante y trascendente es el problema de la prueba tasada, no en el sentido de la discusión entre prueba libre o tasada o sana crítica o prueba tasada, sino en el sentido de, digamos, la persistencia o la necesidad, o no, de la persistencia de algunas reglas de prueba tasada, por ejemplo en materia documental, en materia de documentos públicos y alguna otra probablemente. Pareciera ser que la tendencia mayoritaria en general es que en un sistema como con la tradición nuestra no es conveniente o es más bien necesario mantener algunas reglas de prueba tasada. Y a mí me parece que es una discusión válida y necesaria. Pero ¿cuáles son las condiciones de esa mantención? ¿Cómo juega eso con las reglas de sana crítica? Porque alguien incluso podría entender que el establecimiento de una regla general de sana crítica deroga las pruebas de tasada. Y me parece que así se ha entendido, por ejemplo, en materia penal. Pero en otras materias en las cuales la prueba tasada tiene una mayor importancia, por ejemplo, por la prueba documental, me parece que esa no es la comprensión mayoritaria, sería bueno discutirlo. Y en todo caso, si se estima necesario mantener reglas de prueba tasada, por ejemplo, en materia documental, ¿son las normas tradicionales de prueba tasada apropiadas? ¿Cierto? En el sentido de la forma en que yo puedo, por ejemplo, desafiar la validez de un documento a través también de otras pruebas tasadas, ¿cierto? Y no quizás de una lógica más abierta. Y bueno, básicamente son esos temas que yo quería plantear y la idea es que ahora podamos conversar. Duche es el moderador y así es que tú eres el moderador, o la idea es que Marc hable ahora inmediatamente. Bueno, vamos entonces a dar la palabra a Marc. For this invitation, very happy to be here. Maurizio mentioned that I taught at the law school. Actually, the subject that I taught at law school was evidence, so I actually love evidence. It's an endless source of interest for me, but also it's a continuing issue in our courts. But let me start this way. You've asked me to come here and talk about the Canadian system, and the Canadian system is representative of the adversarial system similar to the system in England and the United States. But it is a very different system than the continental system, as in France, Germany, Spain, and so on. And so I do want you to understand that it's an entirely different context, and that what I may say here and the way that our system works may or may not be helpful to you, but it will be at least an example of how we deal with evidence. So that's the first thing. Second thing is, this is a system that has evolved over hundreds of years. I don't want to get into the long history of where our rules of evidence came from, but as I will explain later, they all are rooted in or started in the English jury system. That is
the context in which all of our rules began. It's a system that, however, has tried to evolve in response to modern conditions. Not always successfully, and there have been some serious problems that we have had to face, especially in the last 30 and 40 years, in terms of dealing with evidence and new types of evidence, especially expert evidence. We've had some particular problems in that area. It's not necessarily a topic for today, but it is an area that we can discuss later, and I know Maurizio as well has a special interest in expert evidence. And lastly, which is typical of the Anglo-Saxon tradition, most of these rules are made by judges. They are judge-made rules, not codified. And again, I'll explain why that is, but you can't just open a book, an evidence code, and find the rules. The rules are judge-made, and so they have evolved over time. Sometimes with very good results, and sometimes with very, well, less than happy results. So let me explain. Where did they come from? What is the origin and the rationale for the rules? As I said, our rules of evidence originate in the idea that the case would be tried by a jury. 12 people who are not trained in the law, have no special training, and 200 years ago, when the jury system was evolving in England, probably had very little education. And so the rules of evidence really were a response to that single idea, that the trier of fact, as we say, the person who will be making the decision of guilt or innocence, or whether the lawsuit should succeed or not, is made up of a group who do not have any real grounding in the law. And secondly, it was reliable enough that it could be received in evidence, even though the declarant was not available for cross-examination, not available for the judge or the jury to see the witness and see how they give their evidence and so on. So this was the principle behind our principled approach to hearsay. So I'm going to give you my example, and this is by far my favorite example of the old category approach. And it's the dying declaration exception to the hearsay rule. Okay, so we have the rule, hearsay evidence is inadmissible. And then we had an old common law exception developed 200 or 300 years ago called the dying declaration exception to the hearsay rule. And it had very strict criteria. The criteria that I like the most is this one. The person, or the declarant, who's now dead, had to have what we called a settled, hopeless expectation of death. In other words, they knew they were going to die. Now, I'll tell you how bizarre this exception is. What it meant was that the victim would be maybe at the scene or maybe in the hospital, and a police officer, in order to take advantage of this dying declaration, would go up to the person and say, "Do you know you're going to die? Now, tell us who did this to you." Now, imagine the compassion that shows for the victim. But that was the requirement. The person had to believe that they were going to die. The rationale was a simple one. If you're about to die, you're going to tell the truth. No one wants to meet their maker with the last thing they did was to lie. That's the theory. So that was the exception. And then, of course, there had to be an exception to the exception.
And the exception was the person had to die. And it could only be used at the trial of that person's